Amén. Bueno, ha llegado el momento, así que de ganas les hice sentar para nuestra lectura bíblica del día de ahora, el cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 13 al 38. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Hechos, capítulo 20, versículos del 13 al 38. Y la palabra del Señor dice así. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos el puerto de Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando del reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño,
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos, porque por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por permitirnos leer tu santa palabra. Te pedimos en esta mañana que bendigas la vida y la familia de nuestro hermano Pablo Argilés, para que a través de él podamos entender y asimilar a través del Espíritu Santo tu santa palabra. En ti dejamos esta prédica, que sea dolor fragante hacia ti. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Es un mensaje que está dedicado hacia la iglesia de Siloé, por las circunstancias por las que estamos pasando. Y es un mensaje que nos llega a cada uno de nosotros, porque no solamente anciano, obispo o pastor son las personas que han sido elegidas para tal función ministerial, sino cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros en nuestro hogar somos ancianos, obispos de nuestra familia, de nuestro círculo íntimo, del lugar de trabajo, del lugar de influencia. Como dice la palabra, tenemos que predicar en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces es un mensaje actualizado para cada uno. Así que prestemos atención a lo que Pablo tiene que decir. El domingo anterior habíamos visto cómo Pablo viajó a Corinto porque había problemas ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que ya Lenin nos dijo que había problemas familiares, que estaba una persona viviendo con su madrastra, con la esposa del padre? En fin, entonces él tuvo que ir allá en Corinto para resolver estos problemas. Pero su plan era que de Corintio tomaba un barco para irse hacia Antioquía en Siria y luego pasar a Jerusalén para estar ahí en la Pascua. Pero al enterarse Pablo de que hubo un complot para tentar su vida, cuando él se suba al barco para irse a Antioquía, enterándose de eso, él desistió de este viaje y se regresó a Filipos por tierra y luego posteriormente para ir por barco hacia Troas. No sé si le podemos proyectar el primero. Entonces, él estaba aquí en Corinto y luego al enterarse, bueno, él quería el plan irse hacia Siria, Antioquía, en esa parte de allá, por barco. Era muy común que los judíos se embarcaran por Pascua para hacer este trayecto, pero al enterarse de que iban a hacer el complot contra su vida, y que hubiera sido muy fácil, imagínense en un barco, que alguien esté en unos asesinos, que lo cojan, lo tiren por un lado del barco, desapareció y ni cuenta. Entonces él se regresa y terminan en Filipos, acá, y luego posteriormente va en barco hacia Troas, donde se reúnen ahí con los demás discípulos. Y dice, y comienza este párrafo en el versículo 13 del capítulo 20 que estamos viendo, y dice, nosotros, cuando dice nosotros, se refiere a Lucas, que es el autor del libro, y los otros, ¿no? Entonces dice, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ellos viajaron a Asón, podemos regresarle al mapa, viajaron a Asón, que está acá. Entonces de aquí para acá, ellos viajaron en barco, pero Pablo de Troas se fue a pie hasta acá a Asón. Este era un trayecto por barco
de más o menos unos 48 kilómetros de distancia, y tenía el tiempo suficiente Pablo para caminar y llegar casi al mismo tiempo, porque además a ellos les tocaba bordear en barco un cabo que se llama Belectum, que era siempre impactado por fuertes vientos del nordeste que dificultaba la navegación. Además de esto, si nos recordamos, él estuvo predicando en Troas toda la noche. ¿Se acuerdan que Eutico cayó del tercer piso y falleció? Él se acostó encima y Eutico recobró la vida y pasó, dice la palabra del Señor, predicando hasta el alba. Y de aquí él inmediatamente se va hacia Asón, que más o menos eran 34 kilómetros de distancia por tierra, sin haber dormido toda la noche. Notemos que el esfuerzo físico que Pablo hacía era grande, y la capacidad que él tenía para caminar y extenderse a lo largo de toda Asia, Grecia y por parte de Europa, pues era enorme, ¿no? Y lo hacía solamente para cumplir el ministerio de evangelizar hacia los gentiles. La idea de él era que quería llegar a Jerusalén lo más pronto posible. Obviamente él ya no pudo estar en la Pascua, tuvo que pasar en Filipos, y la idea de él era por lo menos llegar en la época de Pentecostés. Dice el versículo 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Mitilene se encuentra aquí, dice, en la isla de Samos, y luego pasa acá también donde dice, llegamos delante, vinimos a Mitilene, navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Mitilene estaba en la isla de Lesbos, Quío en Samos y Mileto a 40 kilómetros al sur de Éfeso, en la desembocadura del río Meandro. Esto ya es cerca de Éfeso, en esta parte de acá. Éfeso estaba aquí, y por aquí estaban, y por último Mileto, que es acá, ¿no? Que era un sitio del tercer viaje misionero de Pablo. Ahí está el nombre: Éfeso, Trogilio y Mileto, en la desembocadura del río Meandro, ¿no? Dice también, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Ahora, ¿qué es Pentecostés para nosotros y qué es Pentecostés para el Antiguo Testamento? Pentecostés significa, o viene del vocablo griego penta, que significa 50. 50 días después de las fiestas de las primicias. No sé si tengo ahí un diagrama para poder comprender un poquito. Aquí Jesucristo fue crucificado en el día 14 del mes de Nisán y resucita en el primer domingo de esa semana, que es el inicio, o al día siguiente del día de reposo, inicia la fiesta del pan sin levadura, que duran 7 días. Al final de esos días empieza el día de las primicias, o fiesta de las primicias judías. La fiesta de las primicias judías significa el inicio de la cosecha. Entonces, los primeros frutitos, dice un ramo o una espiga de cebada, era llevada al templo para el inicio de la fiesta de las primicias. Y se llamaba las primicias porque era el primer fruto de la cosecha. Posteriormente, al final de los 50 días, se celebraba el final de la cosecha, y por eso se llamaba Pentecostés. ¿Qué significaba esto? Entonces, para esa época, eso era lo que significaba. Es decir, el final de la fiesta de las primicias y del final del cultivo, de la cosecha, perdón. Pero en cambio, para las iglesias cristianas desde ese momento, el Pentecostés significa la redención del pueblo de Dios de la cautividad del pecado mediante la pasión y resurrección del Cordero de Dios, que vino a llevarse el pecado del mundo, y la promulgación del nuevo pacto en la venida del Espíritu Santo y nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Y por qué
cogemos nosotros como las primicias, al Señor Jesucristo le llaman las primicias. ¿Por qué es las primicias el Señor Jesús? Porque el Señor Jesucristo es el primero que resucita en cuerpo, alma y espíritu. Es el primero que tiene cuerpo glorificado. Nadie más en el cielo, en este momento, tiene la condición de Jesús, de tener cuerpo, alma y espíritu con un cuerpo glorificado incorruptible. Por eso se le llama a él las primicias. Esto ocurrirá después, cuando ya el Señor venga en su segunda venida. Antesito de esto, Él viene hasta las nubes y llama a todos los muertos en Cristo, y estos muertos en Cristo dice que el mar devolverá a los muertos, el Hades devolverá a los muertos en cuerpo, y el espíritu y alma que ya están con el Señor se unirán y formarán un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado similar al de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, no sé si podemos poner la siguiente diapositiva. Entonces, la Pascua, dice, el anochecer del día 14 del primer mes según el calendario sagrado de los judíos, que es el 14 del mes de Nisan. Esa es la fiesta de la Pascua. ¿Y se acuerdan qué era la Pascua? ¿Qué significaba? El nombre es Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pasar por alto. ¿Qué le dijo Moisés al pueblo? Que cojan un cordero sin mancha, que saquen la sangre y pinten el dintel de la casa con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte pase por alto y pase a la siguiente casa, donde no había esta pintura de sangre en el portal. Eso es lo que significa Pascua. Entonces lo que nosotros celebramos es, o sea, ellos celebraban en la Pascua la salida del pueblo de Israel de Egipto después de que hubo la muerte de todos los primogénitos. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo y nuestro pasaje o pasar de la muerte a vida por medio de la justificación de Jesucristo en la cruz de nuestros pecados. Fuimos redimidos. La palabra redimir significa comprar de. Comprar, es como cuando uno iba y compraba a un esclavo y le sacaba hacia la libertad. Eso es redimir, pagar con precio. Y aquí decimos que Jesucristo compró a su iglesia a precio de sangre, libertándonos del pecado. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor con su sangre nos ha comprado de la esclavitud del pecado que teníamos. Y podemos ser ahora sí aceptos ante el amado, porque ya no tenemos pecado que no haya sido justificado por la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15:20, podemos buscar, 1 Corintios 15:20, dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero en tener cuerpo, alma y glorificado. Y eso es que a veces la gente se confundía, y la semana pasada hubo un poco de aclaración de algo que ya había dicho el pastor Roberto, de que Jesucristo, cuando Él entrega su espíritu va a la presencia del Padre, y su cuerpo va a la tumba donde le puso José de Arimatea y Nicodemo, y quedó ahí durante 3 días. Ese es el Hades, que significa sepultura, cementerio, o también el lugar de los muertos, en donde estaba al principio separado 2 sitios, el seno de Abraham y el lugar de tormento para los que estaban condenados, separados por un gran abismo. Entonces, cuando el Señor murió, vino a llevarse el seno de Abraham hacia el paraíso, porque ya con su muerte abrió el templo, rasgó el velo del templo y dio paso para el lugar santísimo, para que todos los que murieron en él tengan acceso, pero en espíritu y en alma, no más. Entonces, la siguiente, podemos repetirle entonces, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esta fiesta ocurría 7 días después de la Pascua, y no se comía levadura, porque la levadura significaba el pecado.
Entonces no se comía con esto porque la levadura siempre significa en la Biblia pecado. Entonces se representaba esto a más del apuro que tuvieron la gente por salir huyendo de Egipto, que no tuvieron tiempo para que el pan se fermentara, pero significa también esto, ¿no? Y por último, la fiesta de las primicias, que es el día siguiente del día de reposo, del domingo que sigue a la fiesta de los panes sin levadura, que significa la resurrección del Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, continuando, vemos en el versículo 17 que dice, una cosa, me estoy olvidando de decirles que la Pascua judía lo llaman también fiesta del Shavuot, que es el nombre de esto, ¿no? de lo que habíamos explicado anteriormente. El versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Recordemos que en Éfeso, Pablo permaneció por un lapso de casi 3 años, 2 años y medio y un poquito más, que permaneció ahí, y era una iglesia muy conocida de él y a la cual le tenía mucha preferencia o mucho acercamiento de corazón, igual que en todos los lugares, pero él permaneció más tiempo acá. La palabra que utiliza aquí, ancianos, es traducida por presbíteros o presbúteros, en lo que quiere decir. ¿Y a qué se refiere? No solamente se refiere a la edad, se refiere a la madurez espiritual de las personas. Y es por eso que la iglesia presbiteriana o de presbíteros está conformada por los ancianos, que son las autoridades pastorales, porque se supone que ellos controlan la iglesia o manejan la iglesia por ser personas maduras en la palabra del Señor. Es lo que significa la palabra presbiteriano. También utiliza indistintamente Pablo la palabra obispos, que también utiliza como ancianos. Obispos viene del griego episcopos, que significa sobreveedor o inspector. Entonces el anciano o obispo no es la autoridad de la iglesia que maneja la iglesia como que fuera suya, como que fuera de su lucro, como que fuera hacienda, no. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando, y este es uno de los mensajes que tiene Pablo, es que el anciano, el obispo, es un inspector, en donde verifica que la palabra de Dios sea vertida adecuadamente, con doctrina sana, que no esté adulterada, que sea inmarcesible, sin mancha, como dice la palabra de Dios. Y que los miembros de la iglesia aprendan. Por eso se constituyen los manantiales o las células de estudio, para que los veedores, los líderes de los manantiales, que pasan a ser también como ancianos, constituyan en inspectores para ver el crecimiento espiritual de la iglesia. En el Nuevo Testamento se utiliza indistintamente. Y por último, la palabra pastor, que también el mismo significado. Pero hay que hacer una pequeña diferenciación que vale la pena explicar. Anciano es toda persona que llega a tener una madurez espiritual. Presbítero es aquellos que la iglesia ha sido denominado, o ministerio de presbíteros, para verificar el crecimiento espiritual de la iglesia, inspectores. Y pastor, obviamente, es la persona en cuyos hombres se pone la responsabilidad del control de la iglesia, para lo mismo, para crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la madurez de la iglesia, para la coinonía entre hermanos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro un poco en las diferenciaciones de la palabra. Ahora, Pablo les manda a llamar a los ancianos de Éfeso hacia Mileto, donde él estaba, para ganar tiempo. Él no quería demorarse y quería estar ahí y resolver las cosas pronto. Entonces, cuando salió de Asón, mandó a llamar y se encontraron en Mileto con los ancianos. Y en el versículo 18 les dice, cuando vinieron a él, o sea, los ancianos, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y aquí empieza Pablo a hacer un resumen de lo que ha hecho durante este tiempo, que son más de 3 años, y empieza el informe de Pablo hacia los ancianos. Y dice en el 19, sirviendo al Señor, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
El ministerio de evangelización no es fácil, no es cosa fácil. Atrae lágrimas, pruebas, disensiones, grupos de oposición. El diablo trabaja todo el tiempo, está siempre ahí al acecho, esperando a quien devorar. Y él trata de meter disensión en la iglesia para que el ministerio de evangelización sea frustrado. Por eso Pablo dice que no le fue fácil. Acuérdense que a lo largo de su ministerio, en los 3 viajes, sufrió azotes, cárceles, hundimientos, estuvo apedreado, dado por muerto en Libia, y en definitiva todo el ministerio de Pablo no fue fácil, fue duro durante todo este tiempo. Dice en el 20, y como nada fuese útil, dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí que él no había rehuido anunciarles nada que les fuese útil, es decir, todo enseñó, todo lo que él aprendió. ¿Dónde lo aprendió? Recordemos quién era Pablo. Pablo estudió a los pies de Gamaliel, un rabino muy famoso de la época, durante toda su infancia, y aprendió todo lo que hasta ese momento estaba escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y la religión judía, acerca de todo ese conocimiento que él aprendió y cuando se puso celoso persiguiendo a los cristianos. Posteriormente, cuando él perseguía a la iglesia en Damasco, tiene su conversión, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres? Entonces dice, yo soy Jesús a quien persigues. Y esa es una cosa importante. Nosotros no podemos hablar mal de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Es el cuerpo de Él. Y aquí lo dijo clarito, tú me estás persiguiendo a mí, no estás persiguiendo a los cristianos, estás persiguiéndome a mí, a Jesucristo. Entonces, de esta manera él se convierte y luego pasa cerca de 10 años estudiando. ¿Y quién fue el maestro de Pablo? El mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, él aprendió todo lo que tenía que aprender del Antiguo Testamento a través de su formación como fariseo. Y ahora de convertido directamente de Jesús, en este tiempo que le preparó hasta cuando Bernabé le fue a ver para que vaya a Antioquía de Siria, para que formen la primera iglesia ahí, donde se les llamó como cristianos. Entonces dice, no he rehuido nada de enseñarles, les está diciendo a los de Éfeso, todo lo que fue útil les ha anunciado a ustedes, testificando a judíos y a gentiles acerca de 2 cosas fundamentales. Y en esto constituía todo el ministerio de Pablo aquí en esta tierra. ¿Cuál es? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo. Si aprendemos esto, hermanos, estamos hechos. Arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestra vida de pecado. Y de ahora en adelante, con el Espíritu Santo en mí, puedo tener paz para con Dios, porque mi problema con Dios era la enemistad que yo generé con Dios por culpa de mis pecados. Justificado de los pecados por la sangre y la redención del Señor Jesucristo, tengo paz para con Dios. Y ahora ya puedo acercarme libremente a Él. Y la fe. Acuérdense lo que dice en Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No es una fe cualquiera, es una fe salvadora, es una fe puesta en Cristo. Entonces hemos dicho, ¿quién es el autor y consumador de la fe? El Señor Jesús, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esto, arrepentimiento para con Dios de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, empezamos a imitarle, empezamos a obedecerle, empezamos a tener un crecimiento en madurez hacia la estatura del Señor Jesús. Ahora, el camino de los creyentes no es cosa fácil. El ser cristiano no nos libra de los problemas, más bien a veces los aumenta, porque empezamos a tener oposición de la familia,
del círculo social en que nos desenvolvemos. Y a veces no solamente eso, tenemos rechazo, persecución, nos ven siempre, nos ponen apodos, y me acuerdo yo cuando siempre hablaba con mis colegas en la clínica, que era en la clínica Pasteur donde yo he trabajado muchos años de mi vida, y ahí uno de los compañeros que me llamaba siempre para que yo le diera anestesia, él me puso de apodo el cura, pero cuando él tenía problemas siempre me llamaba para pedirme, no seas malito, ora por mí, por mi familia, etcétera, ¿no? Pero siempre ocurre esto, ¿no? Entonces, me acuerdo yo, alguna vez la madre, la superiora de la monjita esta, me dijo, doctor, pare de estar haciendo proselitismo religioso, porque no me detenía, ¿no? Aunque estemos en medio de otro lado, como quiera que sea, nuestra función es siempre exponer la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Sabiendo que a la final vamos a ser merecedores, como lo fue Pablo, de la corona de justicia y de la corona de vida, que él dijo, ¿no? Acuérdense en lo que él dijo, bueno, más luego lo vamos a ver, que dijo, que repitió la vez pasada nuestro querido Lenin, y Pepito también dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera la corona de justicia que el Señor me tiene preparada. En el versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Se podría parafrasear esta parte que dice, ligado yo en espíritu, se podría decir, atraído irresistiblemente por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo lo aclara, dice, ¿no? Salvo que el Espíritu Santo, me dice en el 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero aquí dice algo Pablo que es importante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquí tenemos ahora un tema que es bastante controversial y que muchos teólogos han discutido si Pablo fue sensible a la dirección del Espíritu Santo o se rebeló contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le decía, en Jerusalén te van a tomar preso. Luego, posteriormente lo vamos a ver como un profeta de nombre Ágabo cogió el cinturón de Pablo y dijo, se amarró las manos y dijo, al dueño de este cinturón le serán las manos amarradas y le llevarán así hacia Roma. Fue profetizado, fue avisado, fue todo, ¿no? Pero él dice aquí clarito, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él estaba cumpliendo un ministerio dado por el Señor Jesucristo. Entonces no es que se rebeló contra el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo le advirtió todo lo que le iba a pasar. Y él sabiendo esto, a pesar de esto dice, no estimo preciosa mi vida, cumplo con mi deber. Eso es entereza, eso es ser sensible al Espíritu Santo, no oponerse. En Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 7 hasta el 13 dice así, Pablo les dice a los filipenses, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Su título de fariseo, su título de apóstol de los gentiles, todo lo que hubiera sido, dice en la tradición, según algunos conocidos, que Pablo probablemente era un hombre casado, porque uno de los requisitos para llegar a ser fariseo era ser casado, tenía que ser casado, y entonces seguramente fue Pablo casado. Entonces no se sabe si para esta época él era viudo o su mujer le abandonó por causa de Cristo. No lo sabemos, pero lo cierto es que a estas alturas Pablo ya viajaba solo, no tenía esposa, pero él dice, por cuanto para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es lo primero? El amor a Cristo. Eso es lo primero que dice él. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Anhelo, quiero aprender más de Cristo, quiero conocerlo más. ¿Y cómo hago esto si no es a través del estudio de su palabra?
porque Él es la palabra, Él es el verbo encarnado. Y cuando yo estudio la Biblia, estoy estudiando al Señor Jesucristo, conociéndole a Él, intimando con Él, aprendiendo lo que Él quiere que yo haga en mi vida y a ver cuál es el propósito por el cual yo fui creado. Y dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él está hablando de lo que va a ocurrir a futuro. No que ya lo haya alcanzado, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él fue llamado, Jesucristo le dijo, tú vas a ser el apóstol de los gentiles. Él dijo, cojo la bandera, me apropio del ministerio y voy a hacerlo. Y lo hizo. Miren por todo lado, acabamos de ver, pasó toda la noche en vela, no durmió nada y caminó 34 kilómetros para ir a Son. Y durante ese viaje seguramente iba predicando y evangelizando, dando el evangelio de arrepentimiento y acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Y al final dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, ¿no es cierto? Durante este tiempo, el Señor Jesús le demostró su apoyo y posteriormente, lo veremos en el capítulo 23, en el versículo 11, el Señor Jesús se le aparece cuando ya estaba en prisión para darle fortaleza y animarle a que siga adelante. Y le explica, dice a Pablo, que le dio testimonio para la causa de Cristo en Jerusalén y que lo mismo que dio en Jerusalén tenía que hacerlo en Roma, y le anima. Entonces no es que estuvo realmente rebelde, ¿no? Sino que vemos cómo Pablo estuvo siempre sensible. Cuando en Asia el Espíritu Santo le dijo, no te vas para allá, sino que pasa a Macedonia, él se detuvo porque su plan era ir a Asia y fue sensible al Espíritu Santo. Acá el Espíritu Santo le advierte lo que va a ocurrir y él dice, a pesar de mi propia vida, cumplo con la dirección del Señor Jesús, ¿no? Continuando ahora, vemos como en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, 7, que es lo que estábamos diciendo, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Le esperaba la corona de justicia. Volviendo al capítulo 20 de Hechos, en el versículo 25 dice, y ahora he aquí, y yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Le está diciendo que ya no va a volver a Éfeso, porque su plan era ir a Jerusalén y luego regresarse en un cuarto viaje misionero hacia España. Ese era el objetivo de él. No les estaba anunciando que iba a fallecer, pero la dirección del Señor fue diferente y sí viajó a Roma. No sabemos si es que logró llegar o no a España. Hay algunas versiones que dicen que sí estuvo, pero bueno, en todo caso, lo que sí sabemos es que llegó a Roma y con todos los viáticos pagados, ¿no? Llevado por barco de romanos en calidad de preso, pero bueno, así le tocó viajar, esa fue la decisión del Señor. Pablo no vería más a estos hermanos, dice el 25, por tanto, les dice en el 26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando nosotros enseñamos en nuestro hogar a los hijos la palabra de Dios, y luego en la época de adultos, ellos se apartan de la vida de Dios, del camino del Señor, y vuelven al mundo, no es culpa de los papás. Pero, si yo de pequeños no les enseñé a amar a Dios, a temer al Señor, y permití que hagan de su vida lo que quiera, soy el responsable de la sangre de ellos. Por eso aquí Pablo les está diciendo a los ancianos, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué les está diciendo? No queda en mí. Ustedes son responsables de su vida. Y yo les he enseñado todo. Les he enseñado todo lo que sé. Te queda de aquí en adelante
ustedes tienen que conservar la fe. Ustedes tienen que mantener la sana doctrina. Y en el versículo 28 les dice, por tanto, mirad por vosotros, les dice aquí. ¿Qué les está diciendo a los ancianos? Que uno tiene que cuidar uno mismo de su testimonio. El que esté en alto, mire que no caiga. Porque si cae, no cae solo, va arrastrando a gente de la iglesia que ha puesto sus ojos en él. Es una responsabilidad enorme tener un puesto de autoridad en la iglesia en donde todos están mirando. Porque si uno no se mantiene incólume, como dice la palabra de Dios, sobrio, ya vamos a ver más adelante, todos los requisitos de un apóstol, de un obispo, puede flaquear su fe y puede hacer flaquear a bastantes de la iglesia. Mirad por vosotros, les dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los obispos? El Espíritu Santo. Por lo tanto, van a apacentar la iglesia del Señor. No es mi iglesia. Alguien me decía, es que ese hermano no me cae mal. Discúlpame, ese hermano que no te cae mal, por ese hermano Cristo derramó su sangre. ¿Quién soy yo para hacer acepción de personas? El hermano que está a mi lado fue redimido y es redimido por el Señor Jesucristo. Tenemos que amarlos entre nosotros. El Señor Jesucristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban repitió lo mismo cuando le apedreaban al entregar su vida. Padre, perdónalos. El primer ministerio del cristiano es el amor. Tenemos que amarnos unos a otros. No podemos hacer acepción de personas. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor es propiedad de Él, no de nadie. Y el Señor disciplina duramente a las personas que hacen lo contrario. Hace no mucho tiempo me enteré yo de un pastor que quiso apropiarse de la iglesia, incluso pasar las escrituras a su nombre, y al poco tiempo falleció. Porque el Señor disciplina. La iglesia no es propiedad de nadie. La iglesia es propiedad del Señor Jesucristo. Y me gustaría que revisemos en la Biblia, 1 de Timoteo 4:16. Que le tengo por acá. Primera de Timoteo 4:16. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es un mensaje. Esta es una de las lecciones que nos deja Pablo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No puedo ser piedra de tropiezo para nadie enseñando doctrina falsa. Y hablando de esto, nosotros estamos pasando por una etapa bastante única. Este momentito no tenemos pastor, un pastor ya que se haga cargo de la iglesia. Pero Pablo nos da consejos de todo lo que estamos viendo aquí, en este mensaje que les deja a los ancianos. Y también lo podemos ver en Tito, en el capítulo 1. Me gustaría que lo revisen, porque son unas indicaciones muy importantes que él da a los miembros de cada una de las iglesias. Del versículo 5 al 9, y le habla a Tito. Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Le dice a Tito que a él le ha dejado para que forme ancianos en cada iglesia. Y le está diciendo cuáles son las características del anciano. Llámese anciano, presbítero, obispo o pastor. Y nos dice así, versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Yo no hice las escrituras, el Señor las pone.
Y por alguna razón, Él no quiere que haya gente que tenga más de una mujer, es decir, un divorciado vuelto a casar. Dice, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque aquella persona que no puede manejar su casa, peor puede manejar la iglesia. Entonces, estas son las características del pastor que se necesita. Un pastor irreprensible, esposo de una sola esposa, de una sola. Hijos que den testimonio, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ay, Dios, leí esto hoy. Señor, ¿quién? ¿Qué talla tan grande? Hermanos, tenemos que orar mucho, porque no podemos dejar disminuida la palabra del Señor. No podemos aspirar a menos de lo que Él diga. Tenemos que orar para que el Señor nos provea de un pastor con estas cualidades y con estas calidades. No es fácil, más aún en los tiempos de ahora, en donde la doctrina se ha relajado, se ha liberalizado, todo se acepta, que si voy de una manera, si voy de otra manera, que si voy, qué sé yo, unión libre, en fin, tantas cosas que se ven, aborto, homosexualidad, cambios de sexo y todo lo que está reñido con la ética cristiana. Y Pablo les advierte a estos ancianos aquí de Éfeso y les dice en el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay dos amenazas que atacan a la iglesia. Una que viene desde afuera, que son estos lobos rapaces que odian a la iglesia. El otro día le oía, mandaron en el chat, como dice un cura, un sacerdote católico les decía, se pide que nos gobierne gente santa, pero votamos por ateos. Se pide que no haya aborto, pero votamos por gente que están defendiendo el grupo LGTB y todas esas cosas en las elecciones. Se pide que no haya persecución en la iglesia y votamos por gente que persigue la iglesia. Y se ha visto desde hace mucho tiempo cómo ciertas tendencias políticas persiguen a la iglesia y han sido perseguidores y nosotros votamos por esa gente. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que podamos elegir no solamente a nuestros dignitarios a nivel del Estado, sino a nivel de la iglesia, para que podamos elegir a alguien que merezca ser elegido. Y ya el Señor nos está dando la cartilla de los requisitos que se necesita. Esas son las acechanzas de afuera, a más del diablo. Acuérdense que el diablo es un león rugiente que está al acecho buscando a quien devorar. Y la persona que se aparte es escogido por Satanás y es zarandeado. Pero las acechanzas que también tenemos dentro de la iglesia es la doctrina falsa. Por eso hay tantas denominaciones, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, 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 que son doctrinas adulteradas de la palabra de Dios, de las cuales tenemos que estar atentos. ¿Y cómo podemos saber cuál es la verdad? Tenemos que ser como los de Berea, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Lo que me está diciendo el hermano, ¿tiene la razón? ¿Estoy equivocado o yo lo estoy cuenteando? Vaya, estudie, métase en la Biblia, busque la verdad. Y cuando uno sepa la verdad, que dice la palabra de Dios, la verdad os hará libres. Libres de estas tentaciones y de estas cosas que tiene la falsa ideología. Nuestro enemigo, el diablo, al principio perseguía,
pero luego se metió en la iglesia y sabe más Biblia que cualquiera de nosotros. Y utiliza la palabra del Señor para desviar aún a los elegidos, dice. Por eso Pablo advierte en el 31, por tanto, velad. ¿Qué significa la palabra velad? Es permanecer, orar, estudien, profundicen, busquen la sana doctrina, no se aparten del camino. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios, no ebrios, sobrios, no pegados al vino, al licor. Ahora de mañana estaba oyéndole las noticias en apuntes pastorales que siempre dan, y decía el alcohólico empieza con un hábito. Y un hábito a los 21 años, a los 21 días de haberse repetido, ya se fija en el carácter de la persona. Entonces, la persona que empieza a beber durante 21 días consecutivos, incluye el alcohol en su ser. Se mete a sus cromosomas, a sus genes. Y después, cuando ya no toma el alcohol le hace tener un síndrome que se llama síndrome de abstinencia, en donde empieza a tener trastornos físicos orgánicos, empieza a tener temblores, fiebre, malestar, dolor abdominal. Y la única forma como le calma esto es volviendo a ingerir alcohol. Entonces se hace dependiente del alcohol y pasa de un hábito malo a convertirse en una enfermedad, pero es por nuestra conducta. Por esa razón, nosotros aquí dice Pablo, velad, debemos permanecer en la palabra, tenemos que estar estudiando, porque el león, el Satanás, que es un león rugiente, está buscando devorarnos. Y dice también en el 31 a continuación, acordándoos, les hace acuerdo, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, les encarga, es como una especie de bendición, os encomiendo. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Nuevamente, la palabra de su gracia, la palabra bendita que es la Biblia, es lo único que hace que nosotros podamos ser sobreedificados y darnos herencia con todos los santificados, dice aquí Pablo. Y aclara una conducta de Pablo que era para él y les da como testimonio. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hermanos, tenemos que servir en la iglesia no por ambición, no por deseo de ganancias deshonestas, por amor al Señor. El Señor nos ha puesto en este puesto para que le sirvamos, no para alimentarnos ni cosechar de esto. Hay tantos pastores de estas doctrinas falsas que tienen jet privado, haciendas por doquiera, yates millonarios, multimillonarios. Alguna vez vi la denuncia que hacían de estos de pare de sufrir del director de esto, ¿no? Hizo tanto dinero que creo que tenía una mansión cubierta de oro, en donde vivía ahí en el Brasil. Pero aquí nos está indicando que les encomienda a la palabra de Dios, para que sea esta la que nos sobreedifique. Y Él les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Cuando Pablo no predicaba, y aun cuando predicaba, ¿qué estaba haciendo? Carpas, se valía por sí mismo y servía. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Decía Roberto, que este también es el lema de los boxeadores, ¿no? Más aventurado es dar que recibir. Pero sí, o sea, la verdad es que no consta en ninguna parte de los evangelios esta parte que el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero hay muchas de las tradiciones que se transmitían verbalmente que no constan. Y esto nosotros lo podemos ver en Juan 21:25. Juan capítulo 21:25, que dice,
no sé si lo vemos ahí, dice, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Lo podemos ver, Juan? Dice, no aparece. Bueno, le leamos, dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, esta es una de las cosas que pasó, ¿no? Pero bueno, ahora Pablo no estaba en contra de que se pague a la gente que trabaja. Él solamente hacía un aclaratorio de lo que él era, de cómo se comportaba él. Ya el Señor Jesucristo había dejado en claro que a todos sus testigos o discípulos se les permitiría recibir un ingreso. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 7, cuando Él les manda a sus discípulos y les dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en Primera de Corintios, del 4 al capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, del 4 al 14 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Miren, todos eran casados. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, el soldado depende de su regimiento. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Y en fin, hasta el 14 también dice estas partes, en donde justifica que el ministro del Señor es digno de su salario. Y no solo eso, en alguna parte dice que el obrero del Señor es digno de doble porción, no solamente de una, doble porción. Y no del salario básico, no del salario básico, porque el salario básico no alcanza para la canasta familiar. La canasta familiar es el sustento mínimo que debería tenerse para poder coincidir con el doble salario. Les recuerda a los hermanos, a los ancianos, que ellos eran encargados del rebaño de Dios y que es su deber pastorearles como tiene que ser. Y también les recuerdo una cosa, les está diciendo, tengan cuidado con una amenaza. Les recuerda de los peligros de afuera y los peligros de adentro, de que surgirán de la misma iglesia lobos rapaces. Los ministros son obreros del Señor, pero los que sirven a Satanás, lobos rapaces. En el versículo 36 dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí vemos la gran coinonía que había entre estos hermanos. La relación que tenía Pablo con estos creyentes era hermosa y un ejemplo de compañerismo cristiano. Él los cuidó e incluso lloró por sus necesidades y puso de sí mismo, aún de su economía, para que todos puedan estar tranquilos y que se puedan estar consolándose unos a otros. Esa es la obligación de la iglesia. Haciendo un pequeño resumen de lo que dijo Pablo, no sé si podemos proyectar el discurso solamente un pequeño resumen para que quede en hincapié. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Sirviendo al Señor con humildad, lágrimas y pruebas. La parte final, conclusiones.
No, bueno. Entonces, tomemos en cuenta, sirviendo al Señor con humildad, lágrimas y pruebas, que nunca había rehuido el anunciarles todo lo que fuera útil, para aún de casa en casa, testificando y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sujeción a la dirección del Espíritu Santo, aún a costa de su propia vida. Les exhorta a mirar por ellos, que veamos que no nos apartemos y apacentando la grey. Les aconseja velar y acordándose de las enseñanzas y amonestaciones. Por último, les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarles. Y les recuerda de los peligros que son inminentes a la iglesia y que son actuales de la presencia en la actualidad. Siempre hay ataque por fuera y siempre hay ataque por adentro. Esperando que la palabra del Señor no vuelva vacía y que nos afiancemos en el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te agradecemos por tu santa palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, bendiciéndonos, exhortándonos, redarguyéndonos, enseñándonos cada día más. Permite, Señor, que seamos hacedores de la palabra, que seamos, Señor, no solo oidores, sino que tengamos en práctica la palabra tuya expresada y que podamos ser con sabiduría sensibles a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. Sabemos que estamos necesitando, Señor, de tu guía y dirección en estos momentos difíciles por los que pasamos aquí en Siloé, para que tú guíes los destinos de nuestra iglesia. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. Reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.